Ahora vamos a ver el diagnóstico diferencial de las demencias. Como ya dijimos en videos anteriores, el recurso principal que tenemos para el diagnóstico es la actuación clínica. El diagnóstico diferencial debe de realizarse por un profesional de la salud entrenado para poder realizarlo y consiste en determinar tres características básicas en el paciente. Primero, deterioro cognitivo y deterioro conductual, para lo que debemos comparar sus habilidades previas y su evolución actual. En segundo lugar, hay que valorar el impacto significativo de su desempeño cotidiano. Y por último, debemos de descartar trastornos de tipo psiquiátrico en nuestros pacientes. Sin embargo, determinar la causa de la demencia muchas veces puede ser algo más complejo y no tan sencillo como encontrar las tres características ya mencionadas. Epidemiológicamente hablando, y lógicamente dependiendo de la bibliografía que se revise, hasta un 70% de los casos de demencia se deben a enfermedad de Alzheimer. Pero también hasta la mitad de estos pacientes se asocian con enfermedades cerebrovasculares, por lo que debemos tener en cuenta que si bien la principal causa de la demencia es el Alzheimer, generalmente no se presenta como una sola patología en nuestros pacientes. El proceso que va a llevar el profesional para hacer el diagnóstico diferencial de la demencia debe iniciar con la capacidad del profesional para descartar otras causas distintas. La necesidad de lograr determinar la causa de la demencia principalmente está relacionado con el tipo de abordaje terapéutico que tenemos que darle a nuestros pacientes, ya que el tratamiento es diferente de acuerdo a la causa y el pronóstico puede ser diferente si utilizamos abordajes terapéuticos diferentes. Por cuestiones epidemiológicas, no debemos olvidar que la primera causa de demencia es el Alzheimer. Y debemos enfocarnos a los tipos de demencia más frecuentes, como por ejemplo la demencia por cuerpos de Lewis, que es considerada la segunda causa de demencia más frecuente después del Alzheimer. La demencia vascular es un tipo de demencia también muy importante y ocuparía junto con los cuerpos de Lewy el segundo lugar en las demencias, inclusive puede ser mucho más frecuente que los cuerpos de Lewy si se presentara de forma aislada, aunque generalmente, como ya dijimos, se presenta en forma concomitante con el Alzheimer. Por lo tanto, el diagnóstico principal sería el Alzheimer y la demencia vascular sería un diagnóstico secundario. Le seguiría por importancia en su aparición la demencia frontotemporal, que viene siendo la cuarta causa más común. Otro grupo importante serían las demencias secundarias y la pseudodemencia depresiva. Una de las preguntas claves es cómo fue la aparición y la evolución del cuadro de deterioro cognitivo para orientar la probable etiología. Si el comienzo es claramente agudo, es decir, en horas o en pocos días, la causa a descartar son delirium o un evento cerebrovascular. Si la instalación del cuadro es subagudo, es decir, en cuestión de semanas, entonces podemos pensar en una depresión o en demencias rápidamente progresivas. Mientras que, como suele suceder, si estamos en un inicio gradual, hablando de meses o de años, entonces la causa más probable es causa degenerativa o neurodegenerativa. Resumiendo, si es agudo, puede ser delirium o causas vasculares. Si es subagudo, depresión o demencias rápidamente progresivas. Y si es gradual, que es en la mayoría de las veces, casi el 70% de las veces, es por causas neurodegenerativas.
Es muy importante descartar el delirium o síndrome confusional como primera medida, ya que es un signo de pronóstico muy grave que tiene una mortalidad desde el 15 al 30% de los pacientes. No siempre el diagnóstico es excluyente, ya que los más importantes predisponentes son la edad avanzada y el deterioro cognitivo previo, mientras que los desencadenantes pueden ser varios, como infecciones, medicamentos, deshidratación, fecaloma, fracturas, entre otros. El delirium puede presentarse de forma hipokinética, que es la de más difícil diagnóstico y la más frecuente, o hiperkinética o de forma mixta. La presentación del cuadro clínico de delirium presenta tres características principales. Va a tener un comienzo agudo y un curso fluctuante. Déficit de atención y pensamientos desorganizados o alteraciones en el nivel de conciencia. Por eso vamos a insistir en la necesidad fundamental de entrevistar a las personas que viven o que conviven con el paciente, ya que hacemos una sola entrevista en el consultorio y se nos pueden ir detalles de todos los cambios o todas las cosas que pueden ver los familiares durante el día a día, durante todo el desarrollo del día. Sin embargo, la presencia de síntomas conductuales nos sirve también para descartar una de las causas más frecuentes de consulta por deterioro cognitivo, y estamos hablando en este caso de la depresión. Tenemos que tomar en cuenta que hay otros cuadros psiquiátricos que también se pueden presentar junto con esta sintomatología, como la esquizofrenia o trastornos bipolares, entre otros, pero el diagnóstico diferencial se puede eliminar o se puede tener muy claro en estos cuadros o en estos casos, haciendo una historia clínica del paciente concienzuda o teniendo los antecedentes clínicos del paciente. Existen dos variantes de la demencia frontotemporal y ambas tienen una presentación inicial muy diferente, con rasgos característicos que se evidencian en la entrevista con el paciente y con su familia. La variante frontal o conductual y la variante temporal o de lenguaje. La demencia frontotemporal, en su variante conductual, suele presentarse como un trastorno de la conducta insidioso, que habitualmente se inicia en la quinta o en la sexta década de la vida, sin una clara afectación cognitiva global y debe sospecharse ante la presencia de desinhibición conductual, la cual se manifiesta como una acción o como una conducta socialmente inapropiada, como por ejemplo pérdida de los modales o hacer cosas de las que no se atrevería a hacer en estado normal. Apatía evidenciada como una pérdida de la motivación y la inercia conductual. Al paciente ya no le interesan, pues, las cosas que hacía antes. No le llama la atención salir con los amigos cuanto antes salía con ellos, o no le llama la atención ver las películas o cosas que antes le gustaba hacer. Tampoco le interesa o le llama la atención las comidas especiales o los postres de los que él disfrutaba o las ocasiones que estaba esperando para disfrutar. Pérdida de empatía o de simpatía, que puede traducirse en una respuesta inhibida de los sentimientos y necesidades de los otros, un menor interés social, una menor interacción con otros o una frialdad afectiva. Conductas perseverativas, estereotipadas o ritualísticas, que pueden observarse como movimientos simples repetitivos, conductas complejas, compulsivas o ritualísticas y lenguaje estereotipado. Hiperoralidad y cambios alimentarios, que pueden manifestarse como cambios en las preferencias alimentarias. Por ejemplo, antes le gustaba una comida y ahora le gusta otro. Presencia de atracones de comida y aumento del consumo de algunos hábitos que él tenga como fumar o como tomar refresco o como comer o algún alimento especial
o como mascar chicle. También puede verse el aumento del consumo de alcohol o bien el consumo de cosas que no son comestibles, la exploración oral. La presencia de signos extrapiramidales, como la presencia de síntomas como rigidez postural, bradicinesia o temblor, puede ser de gran utilidad para realizar diagnóstico diferencial de demencia por cuerpos de Lewy, la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson o con cuadros más infrecuentes de parálisis supranuclear progresiva o degeneración córtico-basal. Sabemos que al menos el 40% de de los enfermos que padecen Parkinson presentan deterioro cognitivo. Sin embargo, es importante preguntar o indagar en qué momento aparece el deterioro cognitivo. Si el deterioro cognitivo aparece después de la enfermedad de Parkinson, podemos atribuir la demencia al mismo Parkinson. Pero si el deterioro cognitivo es antes de la enfermedad de Parkinson, entonces podemos determinar que la demencia es causada por cuerpos de Lewy. También, cuando los hallazgos se dan concurrentemente, es decir, inicia al mismo tiempo el deterioro cognitivo y el deterioro por Parkinson o el diagnóstico por Parkinson, el diagnóstico puede ser o generalmente es por cuerpos de Lewy. Clínicamente, la demencia de cuerpos de Lewy se va a caracterizar por en la fluctuación en la cognición con predominio de alteraciones de las funciones ejecutivas y visoespaciales. Van a aparecer también alucinaciones visuales y delirios sintematizados que también se pueden acompañar de apatía y depresión. Y como ya dijimos, puede aparecer parkinsonismo y sensibilidad neuroléptica severa, además de trastornos del sueño asociado a REM. La regla de oro de esta clase, y en general la regla de oro para cualquier intento de determinar un diagnóstico final o un diagnóstico definitivo o diferencial en cualquier clínico y en cualquier enfermedad, es que nunca debe de solicitarse un estudio complementario si no se está seguro de que este estudio puede aportar al diagnóstico que estamos buscando. Los antecedentes médicos y el interrogatorio, examen físico, pueden orientar a descartar las demencias de causa secundaria, pero los cuadros más frecuentes requieren también exámenes de laboratorio. Por ejemplo, cuando estamos sospechando de hipotiroidismo o de déficit de vitamina B12 o de folato. Es una buena práctica solicitar laboratorios de rutina que incluya, primero debemos de buscar la TSH o los niveles de TSH, que esta es la hormona estimulante de la tiroides. La tirotropina o TSH es una hormona producida por la glándula hipófisis. En segundo lugar, la hormona T4 o tiroxina. Es la principal hormona producida por la glándula tiroides y puede hacerse un examen de laboratorio para medir la cantidad libre en sangre, es decir, la que no está unida a proteínas. La T4 libre es una hormona producida por la glándula tiroides y ayuda a controlar el metabolismo del crecimiento, el gasto de energía y la regeneración celular. Luego el ácido fólico o folato, que tiene varias funciones en el cuerpo, como ayudar en el crecimiento de los tejidos y en el trabajo celular. Trabaja junto con la vitamina B12 y la vitamina C para ayudar al cuerpo a descomponerse, utilizar y crear nuevas proteínas. Ayuda en la formación de glóbulos rojos, ayudando a prevenir la anemia y a mantener el funcionamiento de las células como ya habíamos mencionado. La vitamina B12, que al igual que otras vitaminas del complejo B, es importante para el metabolismo de las proteínas. Esta ayuda también a la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central. Se puede agregar también el estudio de la homocisteína. La cisteína es muy importante en la síntesis de la insulina y también en las reacciones de ciertas moléculas de la insulina.
Está implicada en la desintoxicación, principalmente como antagonista de los radicales libres. Actúa como un neurotransmisor tranquilizante del cerebro y ayuda a controlar funciones motoras del cuerpo. Actúa también como un antiácido y ayuda a aumentar la liberación de la hormona del crecimiento. Así como también el estudio del ácido metilmalónico o MMA. Es una sustancia producida en pequeñas cantidades y necesaria para que el metabolismo humano y la producción de energía se realicen adecuadamente. En una reacción determinada del metabolismo del organismo, la vitamina B12 favorece a la conservación de la metilmalonil coenzima, una forma de la MMA, succinil coenzima A, lo que es un proceso natural en algunas funciones del sistema nervioso central. Existen muchas otras causas de demencia secundaria, además de las que ya hemos mencionado, y cada una de estas va a requerir un diferente estudio o abordaje para poder descartarse ante la sospecha clínica de este tipo. Por ejemplo, el envenenamiento por sustancias tóxicas, entre los que tenemos el envenenamiento por metales pesados. En este ejemplo, la historia nos ilustra con el envenenamiento de muchos romanos que al descubrir la facilidad con la que se manejaba el plomo, comenzaron a utilizar utensilios de plomo en la comida, tales como platos y vasos. Esto produjo que el plomo se acumulara en la sangre y cayeran en un estado de demencia grave por envenenamiento, como el de Tiberio o el de Calígula, que nombró cónsul a su caballo, o el de Nerón, que mandó incendiar Roma y llegó a considerar que todos los hombres y mujeres se habían convertido en sus enemigos. Los cuadros medicamentosos secundarios a fármacos, como por ejemplo los anticolinérgicos. Los cuadros infecciosos, como el VIH y la sífilis, entre otros. El uso de alcohol y de algunas otras sustancias que modifican momentáneamente la percepción. Tumores o masas ocupantes en el sistema nervioso central. Algunos cuadros autoinmunes. Encefalopatía hepática. Alteraciones del medio interno. Encefalopatía hipóxica isquémica. Los cuadros postraumáticos, como el traumatismo de cráneo severo o el trauma pugilístico. La hidrocefalia crónica del adulto. Las enfermedades desmielinizantes, como la adrenoleucodistrofia, así como la desnutrición, y otras con mucho menor importancia epidemiológica. Mientras que el screening cognitivo no aporta más información que si el deterioro cognitivo es significativo, la evaluación cognitiva permite distinguir un perfil cognitivo de acuerdo a las funciones cognitivas predominantemente afectadas. Este es un perfil cualitativo que puede orientar de manera importante para el diagnóstico en el marco del contexto clínico y de los hallazgos de otros estudios complementarios. La afasia progresiva primaria es un síndrome excepcional del sistema nervioso que afecta la capacidad de comunicarse. Las personas tienden a tener problemas para expresar sus pensamientos y para comprender las palabras o encontrar las palabras adecuadas. Los síntomas en este tipo de afasia comienzan gradualmente y a menudo antes de los 65 años y empeoran en el transcurso del tiempo. Cuando la afectación del lenguaje es de manera aguda o es el primer síntoma, debemos de sospechar de un cuadro clínico que sea diferente de una lesión cerebrovascular. Así, por ejemplo, el cuadro de una afasia por un accidente cerebrovascular generalmente es agudo y se establece en una sola emisión, mientras que los otros tipos de afasia son insidiosos. Como ya se ha mencionado, la etiología neurodegenerativa más frecuente es la demencia frontotemporal, como la afasia primaria progresiva no fluente o demencia semántica. Aunque también la afasia puede deberse a una
presentación atípica de la demencia de tipo Alzheimer, por lo que hay que hacer un verdadero estudio clínico al paciente. En síntesis, la afasia progresiva primaria es un síndrome excepcional que va a ser insidioso, lento y generalmente tarda varios años, mientras que la afasia secundaria a un evento cerebrovascular es más repentino y tarda poco tiempo en instalarse. Por otro lado, la menor concentración, la pérdida de la atención y los olvidos simples son criterios diagnósticos que se presentan en la depresión. Sabemos que estos problemas también se presentan en la demencia, pero cuando estos tres son los problemas predominantes, que pueden ser el principal motivo de la consulta, generalmente debemos de pensar primero en descartar una pseudodemencia por depresión. Ante esta sospecha, debemos de tener mucho cuidado en la presentación de algunas características clínicas, como son: el paciente tiene una marcada menor capacidad de concentrarse. El paciente presenta tristeza, la cual puede ser definida por los familiares con mucha facilidad. Esta tristeza va a estar caracterizada por pérdida del placer. Va a tener alteraciones predominantes de la atención y de las funciones ejecutivas. Y también va a tener una autopercepción exagerada del grado de afección. Con el fin de corroborar mejor esta presentación, podemos buscar en el paciente también alteraciones del sueño y alteraciones alimentarias, las cuales no siempre aparecen. Pero en este caso, el proceso que va a diagnosticar de una forma definitiva el diagnóstico es la capacidad que tenga el paciente de responder positivamente al tratamiento de la demencia. Algunas guías internacionales, a decir la mayoría, sugieren la solicitud de imágenes estructurales en los casos de presentaciones típicas. Se considera una buena práctica solicitar la tomografía axial computarizada o TAC, la resonancia magnética nuclear o RMN de cerebro para hacer una evaluación adecuada. La utilidad para la utilización de una neuroimagen es la de poder evidenciar lesiones vasculares, así como también la presencia de tumores, quistes, malformaciones o hidrocefalia, entre otros. En síntesis, su utilidad puede deberse a la capacidad de ver alteraciones macroscópicas en las imágenes. Sin embargo, diferenciar distintos cuadros neurodegenerativos a partir de los hallazgos en las imágenes estructurales no es nada fácil, ya que los cambios suelen ser sutiles para el ojo no entrenado y no siempre son características patognomónicas de alguna alteración. Hasta la mitad de los cuadros neurodegenerativos presentan lesiones vasculares, como infartos lacunares o leucocariosis, de moderada significancia clínica. La presencia de infartos corticales, leucocariosis severa o infartos lacunares en tálamo o en ganglio de las bases son relevantes y pueden ser responsables principales del deterioro cognitivo. Entonces podemos afirmar que muchos de los cuadros de demencia vascular no son en sí demencia vascular, sino que las lesiones vasculares acompañan a muchos cuadros de demencia, sobre todo tipo Alzheimer. Sin embargo, si hay algunos, entre los cuales encontramos los infartos corticales, la leucocariosis severa, los infartos laculares en tálamo o ganglio basal, que pueden por sí solos causar una demencia vascular. Sin embargo, muchas manifestaciones clínicas como la apatía, la depresión, la labilidad y las alteraciones de las funciones ejecutivas son frecuentes en muchos tipos de demencia y no solo en las demencias de tipo vascular. Por eso su diagnóstico debe ser minucioso. El más frecuente de los accidentes cerebrales es la forma subcortical isquémica crónica.
Luego hay otras presentaciones como el post-accidente cerebrovascular, el infarto estratégico, la hipoperfusión y la hemorragia. Entonces, después de observar que los datos son heterogéneos, que hay muchos datos que se comparten con otros tipos de demencia y que pueden, inclusive la demencia por eventos cerebrovasculares, ser de diferente origen, lo que más nos debe de orientar para poder hacer el diagnóstico de demencia de origen vascular es la temporalidad, es decir, que sea de presentación aguda. Cuando es de presentación aguda es más fácil identificarla, sobre todo cuando es por un accidente cerebrovascular, un infarto estratégico o una encefalopatía hipóxica. Sin embargo, no todas las demencias vasculares van a tener un inicio súbito, como estas tres anteriores. Y tenemos en el subtipo más frecuente, que es el isquémico crónico, donde su presentación va a ser insidiosa, va a ser lenta. Y hay una alta prevalencia de comorbilidades neurodegenerativas que dificultan su diagnóstico. El inicio de esta enfermedad es de tipo insidioso, es decir, comienza y disminuye, aumenta y disminuye, por lo cual no va a ser fácil la determinación y en este caso muchas veces el diagnóstico se hace o el diagnóstico certero se hace con imágenes de gabinete. Y volviendo a la utilidad de la neuroimagen, podemos ver que el diagnóstico diferencial de diferentes presentaciones o cuadros neurodegenerativos depende en gran medida de presentaciones clínicas, pero en algunos casos, también los hallazgos estructurales pueden ser de gran ayuda. Por ejemplo, la atrofia focal hipocampal o temporal media, denominada demencia de tipo Alzheimer, presenta una disminución en la conservación del tejido cerebral en esta área precisamente, es decir, en el hipocampo o en el área temporal medial. Este hallazgo específicamente nos va a orientar a poder hacer el diagnóstico de demencia de tipo Alzheimer. La atrofia focal frontotemporal es indicativo de este tipo de demencia. Sin embargo, no siempre que aparece esta atrofia está relacionada directamente con la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal es un término general para un grupo de trastornos cerebrales poco comunes que afectan principalmente estos lóbulos, el lóbulo frontal y el temporal del cerebro. En estas áreas del cerebro está generalmente asociada la personalidad, la conducta y el lenguaje. En la demencia frontotemporal, partes de estos lóbulos se encogen, lo que significa atrofia. Los signos y síntomas pueden variar dependiendo de la parte del cerebro que esté más afectada. Y en algunas personas con demencia frontotemporal se experimentan cambios dramáticos en la personalidad. Se vuelven socialmente inapropiados, impulsivos y emocionalmente indiferentes, mientras que en otras pierden la capacidad de articular adecuadamente el lenguaje. La demencia frontotemporal a menudo se diagnostica erróneamente como un problema de tipo Alzheimer, pero uno de los datos que nos pueden orientar a determinar este tipo de demencia es que suele comenzar generalmente entre los 40 y los 60 años, es decir, a edades más tempranas que el Alzheimer. Y las imágenes de atrofia focal occipital o occipitoparietal suele ser diagnóstico de atrofia cortical posterior. La atrofia cortical posterior es un síndrome degenerativo y poco frecuente del cerebro y del sistema nervioso, que produce disminución progresiva de la visión. Los síntomas más frecuentes comprenden dificultad para leer, calcular distancias y reconocer objetos y caras familiares. A la larga, este trastorno puede causar disminución de la capacidad de la memoria y el razonamiento, es decir, de habilidades cognitivas. La atrofia cortical posterior puede producirse como consecuencia de enfermedades de tipo Alzheimer o demencia de cuerpos de Lewis, entre otras enfermedades neurológicas, por lo que la mayoría de las veces es consecuencia y no el factor principal de la demencia. Muchas de las veces los cambios son muy pequeños, son sutiles y no aparecen en las imágenes que utilizamos para determinar su procedencia, por lo que también podemos usar las neuroimágenes funcionales.
Muchas veces existen casos iniciales en donde los hallazgos, como ya dijimos, son sutiles y en esos casos la tomografía por emisión de positrones permite detectar las regiones cerebrales afectadas tempranamente a partir de hallazgos de hipometabolismo focal. El principal uso del PET está en la práctica cotidiana en tratar de determinar si la demencia es frontotemporal o un tipo de demencia de Alzheimer con alteraciones frontotemporales. Esto porque las alteraciones clínicas son muy similares y fácilmente confundibles. Sin embargo, el tratamiento y el pronóstico van a ser diferentes en ambas y es importante determinarlo para poder darle realmente una mejoría a nuestros pacientes. En los últimos años, décadas, se han desarrollado numerosos biomarcadores que han permitido inferir mediante diferentes técnicas, principalmente PET y estudio de líquido cefalorraquídeo, procesos neuropatológicos específicos sin la necesidad de realizar biopsia cerebral. De esta manera se ha podido investigar la neuropatía de la demencia tanto transversal como longitudinalmente. En los últimos años también han comenzado a usarse en la práctica clínica de forma acotada algunos nuevos marcadores como el amiloide y el tau, que son dos marcadores más relevantes o los dos marcadores más relevantes, sobre todo para diagnósticos difíciles de demencia en los casos de pacientes jóvenes. Esto ya que la proteína tau parece ser la principal responsable de la muerte de neuronas en trastornos como la enfermedad de Alzheimer. El hallazgo que altera drásticamente la teoría predominante de la epatología de Alzheimer también explica por qué algunas personas que tienen acúmulo de la placa amiloide en su cerebro no padecen la demencia. La proteína tau es una proteína natural del sistema nervioso central que al ingresar a las neuronas permite la limpieza de las proteínas que ya no utiliza esta neurona. Sin embargo, algunas modificaciones o alteraciones en esta proteína parecen ser tóxicas a la misma célula. El uso de la PET con marcador amiloide permite determinar con gran sensibilidad y especificidad si existen depósitos de esta proteína a nivel cortical. La capacidad de determinar la existencia de depósitos a nivel cortical no quiere decir que sea determinado patognomónico de demencia tipo Alzheimer, pero la ausencia de esto descarta el Alzheimer. Sin embargo, el 30% de sujetos mayores de 30 años tiene acumulación de este tipo de proteínas de manera normal, así como los mayores de 85 años. Lo van a presentar hasta en un 50%. También el uso del tau y del amiloide en líquido cefalorraquídeo es de gran importancia y tiene un alto nivel de sensibilidad y especificidad, aunque a veces es difícil de llevarse a cabo y de determinarse. Los niveles bajos de amiloide sugieren depósitos corticoides del mismo, lo que presenta daño en la corteza, y los niveles altos de tau sugieren un daño neuronal específico con muerte en las neuronas. La utilización de ambos valores mejora el rendimiento diagnóstico del estudio, pero ninguno sirve para hacer diagnóstico fuera del contexto clínico. Es importante tener en cuenta en el diagnóstico diferencial que si bien el Alzheimer representa la mayoría de los casos con un 70% de los mismos, es importante dejarlo como la última oportunidad para hacer realmente un diagnóstico diferencial acertado. También es importante recordar que pese a que la presentación más habitual de la demencia son problemas de la memoria, no es la única presentación ni es la primera que aparece en todos los casos. Hay que recordar que las presentaciones clínicas atípicas suelen observarse en pacientes más jóvenes y con menos comorbilidad vascular. Los síntomas dependen de la región cerebral que se afecte mayormente. Por ejemplo, si el paciente presenta disminución de la capacidad del lenguaje, sobre todo con pérdida de vocabulario, podemos estar hablando de lesiones a nivel temporal. En este sentido, la variable de la que se trata es la variable logopénica. El lenguaje va a sufrir un deterioro paulatino con el tiempo en la presentación del Alzheimer.
Las habilidades comunicativas del afecto disminuyen a medida que el deterioro atraviesa cada una de sus fases y la comunicación debe de adaptarse a estas variables. Sin embargo, el paciente generalmente va a esconder sus limitaciones, se va a retraer, se va a salir de las reuniones y va a evitar tener comunicación con los demás, tratando de que los demás no se den cuenta de sus deficiencias. Por lo tanto, el abordaje clínico debe de ser adecuado. Si el paciente lo que presenta es una agnosia visual grave, o sea, incapacidad para reconocer e identificar objetos que le eran familiares o personales, y apraxia, o sea, pérdida de la capacidad para ejecutar o realizar movimientos complejos, que está secundaria a la incapacidad visual, en menor grado puede presentar ataxia óptica, apraxia oculomotora, prosopagnosia, alexia y desorientación espacial, y menos común, los pacientes pueden presentar también apraxia constructiva y del vestir, apraxia ideomotoria, agrafia y acalculia. En este caso, de lo que estaríamos hablando es de la atrofia cortical posterior, también conocida como síndrome de Benson. Es un trastorno degenerativo y raro. Cuando hablamos de pérdida de la personalidad, así como cambios importantes en la conducta, estamos hablando de una de las formas más frecuentes de demencias frontotemporales. Y en este caso estamos hablando de la variante conductual, que en las últimas 2 décadas los avances de la biología molecular y genética han contribuido mejor a su entendimiento. Y las praxias ideatorias, que son la capacidad de manipular objetos a través de una secuencia de gestos. Hay otra variante en donde se presentan las denominadas praxias, que son las habilidades motoras adquiridas, en otras palabras, los movimientos organizados que realizamos para llevar a cabo un plan o alcanzar un objeto. Dentro de las praxias, diferenciamos entre las praxias ideomotoras, que son capacidades de realizar un movimiento o un gesto simple de manera intencionada. Cuando hay una lesión en las praxias, entonces le llamamos apraxia, y se generan principalmente cuando hay una lesión en el lóbulo parietal. En este caso estamos hablando de una variable de apraxias. Sin embargo, es importante recordar que todos estos cuadros, los 4 cuadros que acabamos de ver, al igual que el Alzheimer, tienen la misma neuropatología, el mismo tipo de deterioro con diferentes lugares de predominio.